Hola, ¿qué tal? En este video vamos a aprender un poco sobre los efectos psicológicos asociados al dolor o la valoración psicológica en el dolor crónico. Bueno, pues actualmente, dando una pequeña introducción, el dolor es un problema científico, social y económico de primera magnitud. El 80% de las consultas médicas están motivadas por este tipo de dolor, convirtiéndose en el síntoma principal de consulta. Los efectos psicológicos del dolor crónico va ligado con el sufrimiento que conlleva y pueden ser agrupados en dos grandes polos. Por ejemplo, en el polo número 1 tenemos el aumento progresivo de la preocupación por el estado corporal, ¿vale? El dolor y sus posibles causas y consecuencias, acompañado de una retirada de la atención hacia el mundo exterior. O tenemos el polo número 2, que es el desarrollo de características psicopatológicas como la depresión, ansiedad y la disminución de la calidad de vida, conocidas en la actualidad como el comportamiento del enfermo normal. Bueno, en esto tenemos dos tipos de factores que nos van a conllevar a una mejor captación de este tipo de situaciones. Tenemos los factores de personalidad y el dolor, y tenemos los factores socioculturales y el dolor. ¿A qué nos referimos con los socioculturales? Tenemos tres divisiones que nos van a hacer nosotros un poquito más fácil entender este tema. Tenemos la primera división, que es el contexto social, tenemos el cultural y tenemos la religión. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre ellos. Ligada al ambiente social en el cual ocurre. El ambiente juega un papel mega importante tanto en el control como en la cronificación del dolor, ya que por un lado ofrece pautas observacionales que el sujeto puede aprender, y por otro reforzamientos y castigos que están a la base del mantenimiento o la extensión del dolor. Entonces, los factores sociales, concretamente el aprendizaje observacional o pautas de comportamiento frente al dolor, determinan o modulan de alguna manera la experiencia que van a tener cualquier persona ante el dolor. En el papel de la cultura y de la religión, en este tipo de situaciones vamos a tener que estas dos están íntimamente ligadas, ¿sale? Los estudios transculturales sobre el dolor han cobrado en los últimos años un eje inusual, ya que esto se debe a que en diferentes culturas o en diferentes religiones son diferentes los estados psicológicos o los estados del umbral del dolor comparados con algunos otros países. Una vez habiendo mencionado esto, vamos a tomar un pequeño ejemplo, ¿vale? Vamos a tomar el ejemplo de una tribu africana en donde hacen perforaciones, hacen dilataciones corporales, tanto de sus pabellones articulares como su parte inferior del labio, ¿sale? En este tipo de situaciones vamos a tener que una cultura o una religión de tipo hispánica o de tipo latina no va a tener la misma capacidad psicológica para persistir o para estar recibiendo esa capacidad de estímulos y poder sobresalirlos. Esto lo estamos llevando a un contexto de un dolor crónico, a un dolor agudo. A un dolor crónico lo podemos llevar, por ejemplo, a una tribu de Asia, una tribu en la que se hacen expansiones cervicales, no literalmente que se hagan un agujero, sino que literalmente hacen una expansión de su cuello, en donde su cuello está más alargado que el de nosotros. Ese lo podremos nosotros clasificar como un dolor crónico, un dolor en donde tienen que estar bastante tiempo añadiendo anillos de metal para que su cuello vaya creciendo más largo, en donde en esa cultura entre más largo es muchísimo mejor para las mujeres, a comparación con nosotros los latinos, que nuestra cultura no nos pide que hagamos este tipo de rituales o este tipo de situaciones de modificación corporal, ¿sale? Tenemos que tener en cuenta que también la personalidad cuenta mucho, son desarrollos psicosociales personales. No voy a ir al mismo umbral de dolor o la misma capacidad psicológica para yo poder soportar una modificación corporal a la psicológica de la mujer vampiro, aquella mujer
que podemos observar que todo su cuerpo tiene modificaciones corporales, tanto como implantes de silicona, tanto como filamentos dentales, tatuajes en la esclera del ojo, dilataciones en sus pavillones articulares, y todo su cuerpo, todas sus extremidades están completamente llenos de tilta, pigmentados o con sus tatuajes, a comparación conmigo, que no he tenido algún tatuaje o alguna perforación. Entonces no voy a tener no voy a tener el mismo repercutimiento psicológico cuando yo me haga por primera vez mi tatuaje, a ella que ya se haga retoques cada mes, cada 2 meses, valga. También tenemos que tener en cuenta que tenemos diferentes variables individuales. Por ejemplo, tenemos la variable de la percepción severa al dolor, tenemos variables cognitivas, emocionales y motivaciones y expectativas que va a tener el paciente ante este tipo de situaciones. Tenemos variables interpersonales, que suelen ser como el control percibido del dolor, autoeficiencia y el apoyo social en cualquiera de sus formas. Bien, nosotros como sus fisioterapeutas, como sus médicos o cualquier personal de la salud, es importante tener en cuenta los objetivos y las áreas de evaluación, ¿sale? Por ejemplo, nosotros tenemos que tener como objetivo una buena recogida de datos para permitir un mayor conocimiento del problema que se nos está planteando. ¿Sale? La obtención de información tiene una doble finalidad: conocer las variables y contrastar hipótesis sobre el origen y el mantenimiento del problema. También es importante proporcionar un feedback al paciente. En los casos en donde el dolor crónico, es importante proveer del paciente información una nueva sobre su propio problema. También tenemos que tener en cuenta, y nosotros saberlo hacer, poder valorar la motivación real del paciente para solucionarlo, su problema, así como sus deseos y sus expectativas para su mejoría, además de orientar un tratamiento. ¿A qué nos referimos con todo esto? No toda la evaluación debe ser psicológica, tampoco implica la necesidad de llevar a cabo un tratamiento psicológico, y precisamente es necesario realizar una labor diagnóstica para ver la necesidad real de un tratamiento psicológico. Bien, entonces nosotros como fisioterapeutas o cualquier El umbral de dolor se define como la intensidad mínima a partir de la cual un estímulo se considera doloroso. No hay que confundirlo con la tolerancia al dolor, que es la intensidad máxima del dolor que somos capaces de soportar. Cada persona vive el dolor de manera distinta debido a aspectos emocionales, sociales, culturales. Un ejemplo de esto es si una persona se lastima un pie, grita y se soba constantemente la extremidad. Se puede considerar que tiene un umbral del dolor bajo, pero este mismo accidente puede ocurrirle a una persona que tiene el umbral de dolor alto y puede que solo se detenga un momento, sobe su pie y siga caminando sin algún problema. En el caso de las mujeres, el umbral de dolor suele ser alto, ya que tienen mayor tolerancia a los dolores fuertes, como los cólicos y como cuando inician el trabajo de parto.
características del dolor tenemos al de carácter opresivo constrictivo. Es una sensación de peso como si un elefante aplastara a la persona. La patología que lo produce es la angina de pecho. El punzante, que es un dolor agudo transfixiante. La patología que lo produce es la pleural. El urente o quemante es una sensación de ardor, que la patología que lo produce es el herpes zóster o el reflujo gastroesofágico. Fulgurante, que es una sensación de golpes de corriente eléctrica. Patología que lo produce es el TAPS dorsal. El TAPS dorsal es una degeneración neuronal sensitiva. El lacinante es una sensación brusca de pinchazos. La patología que lo produce es la neuralgia del trigémino. El cólico, dolor ondulante, aumenta progresivamente hasta alcanzar una meseta para luego disminuir o desaparecer. Reaparece segundos o minutos después. La patología que lo produce es cólico intestinal y renal. El sordo, dolor de intensidad leve pero continuo que puede ir en aumento. Patología que lo produce es el cáncer. Taladrante, dolor con sensación de empeoramiento constante. La patología que lo produce es de odontología. Gravitativo, es una sensación de pesadez. La patología que lo produce son los derrames. El pulsativo, que es una sensación de latido. La patología que lo produce son abscesos. Errante, dolor migrante inespecífico. Patología que lo produce, colon irritable. De hambre, sensación de vacío. Patología que lo produce es la úlcera péptica. En el umbral de dolor hay varios aspectos que influyen, que son las biológicas, que existen mecanismos hormonales y biológicos para enfrentarse al dolor, que son diferentes según los hombres y las mujeres. Aunque en resumen, se ha dicho que las mujeres tienen mayor umbral de dolor, ya que sufren durante los cólicos y también en el parto. También está en la genética, que afecta el desarrollo del dolor, habiendo personas que presentan menos resistencias que otras, independientemente de su sexo, como lo dije anteriormente. También está el aspecto emocional, que influye la ansiedad o el estrés, también puede incidir directamente en la percepción del dolor. En los aspectos ambientales están los malos hábitos de conducta, como el tabaquismo o la obesidad, e incluso la contaminación. Para poder llegar a medir el umbral del dolor de un paciente existe la escala analógica visual, también conocida como EVA. Es otro abordaje válido para medir el dolor y conceptualmente es muy similar a la escala numérica. La EVA más conocida consiste en una línea de 10 centímetros con un extremo marcado con no dolor y otro extremo que indica el peor dolor imaginable. El paciente marca en la línea el punto que mejor describe la intensidad de su dolor. La longitud de la línea del paciente es la medida y se registra en milímetros. La ventaja de la EVA es que no se limita a describir 10 unidades de intensidad, permitiendo un mayor detalle en la calificación del dolor. El umbral del dolor es una unidad de medida que se utiliza para medir la intensidad de un estímulo doloroso, ya sea de una presión mecánica, un efecto térmico. Se utiliza para medir el umbral del dolor de cada paciente, ya que no hay una medida exacta ni una forma de medir exactamente el dolor en cada paciente, ya que cada paciente tiene un umbral del dolor diferente. Algunos pacientes refieren un mayor umbral del dolor y otros tienen un menor umbral del dolor. Esto quiere decir que unos detectan más el dolor que otros. Una forma de medir el dolor es la escala EVA. Se utiliza mucho en la medicina, significa la escala análoga visual, que esto refiere del nivel 1 al nivel 10, refiriendo el número 1 como el punto mínimo del dolor y el 10 como el punto máximo del dolor.
Esto le sirve para el personal de salud para identificar el tipo del dolor ya que tenga el paciente, ya sea un dolor agudo o un dolor crónico. Se mide mediante números, es del 1 al 10, como lo repetí, el 1 es el menor y el 10 es el mayor. Dependiendo del dolor que sienta el paciente es donde se debe de referir. Si su dolor se encuentra en el nivel 3 o en el nivel 4, o si es un nivel muy intenso que se encuentra en el nivel 9, nivel 10. Esta escala es de una unidad de medida subjetiva, ya que no es igual en todos los pacientes. En algunos pacientes el nivel 3 puede ser un estímulo apenas susceptible, mientras que en otros el mismo nivel 3 que sentiría el paciente que al principio sintió el nivel 3 lo puede sentir como un nivel 7, en algunos otros puede sentirlo como un nivel 2. Es por eso que no hay una medida exacta del dolor, ya que ese umbral va a variar en cada persona y cada paciente va a medirse mediante una escala diferente en la escala de EVA.